de ahora en adelante, como les dije, vamos a ver temas médicos. Vamos a empezar por lo general, por el examen general, y después vamos a ir orientando algunas cositas a exámenes, bueno, en el transcurso del año vamos a ir viendo algunas cositas más orientadas a exámenes más específicos. Como examen general, y como bien dijimos la semana pasada, un examen físico se va a ver orientado o se va a ver ligado a lo sensitivo, a nuestros sentidos, ¿ya? Y que a partir de esos exámenes sensitivos nosotros podemos recopilar cierta información combinando los signos, la historia y la impresión general del paciente, ¿ya? Para lograr llegar a la formulación del problema y tratar de buscar la mejor solución para ello. ¿Ya? El objetivo de un examen general básicamente es identificar signos y síntomas para llegar al problema como tal. ¿Ya? Eh, Basándose en estos signos y síntomas que uno encuentra en el examen general, nos van a surgir algunas preguntas extras. ¿Ya? Entonces, como protocolo, hacemos la entrevista, hacemos preguntas, luego hacemos el examen general y a partir de ese examen general nos pueden surgir nuevas preguntas que las vamos a hacer después del examen general. ¿Ya? Luego de eso ya empezamos con el examen específico de acuerdo a lo que encontramos. ¿Ya? Eh... Eso. Como manejo del paciente, obviamente el paciente tiene que estar tranquilo, ¿ya? Ojalá libre de inquietud, que no esté tenso, que no esté incómodo, ¿ya? Generalmente los pacientes se ponen incómodos dentro de la consulta porque están muy nerviosos. Eh, y bueno, muchas veces vienen con dolor, pero la idea es que lo que nosotros vamos a hacer sea o no provoque dolor, ¿ya? Eh, el paciente en primera instancia debe familiarizarse con el entorno, ¿ya? Los gatos es importante mantenerlos dentro de la gatera mientras se realiza la entrevista. Ya suele pasar que el dueño llega y quiere sacar al gato al tiro para que lo revises. Como les digo, lo importante es que se mantenga el gato dentro de su gatera y mientras hacemos la entrevista, terminando la entrevista, lo sacamos. ¿Ya? Y luego de sacarlo, lo ideal es bajar la caja de la mesa para no producir ningún ruido fuerte o algo que asuste al paciente. ¿Ya? Y lo otro también es que los gatos, cuando uno los saca, se quieren meter de inmediato a la gatera para arrancarse. Perros grandes, también lo conversamos, mucho más fácil examinarlos en el suelo de pie. Perros pequeños se pueden subir a la mesa, se deben subir a la mesa, y ojalá que esto sea por el propietario, ¿ya? Indicarle al propietario que por favor él suba al paciente a la mesa. Si se requiere ayuda para levantar al paciente, porque es más grande, porque es más pesado, solicitárselo siempre al dueño, ¿ya? Y que ojalá el dueño levante la parte delantera del paciente, ¿ya? Donde van los miembros anteriores, la cabeza, porque si el paciente le duele algo y tira algún mordisco, que ojalá muerda al dueño y no a uno, ¿ya? O sea, no, tampoco lo ideal que muerda al dueño, pero igual lo importante es protegerse uno. Una cosa muy importante es tratar de evitar que el paciente se suba de un salto o se baje de la mesa de un salto. Ya muchas veces pacientes que son entrenados suelen hacer los que se suban a la mesa o que se bajen de la mesa, eh, pero uno trata de que no pase eso porque el paciente cuando baje de la mesa se puede fracturar o cuando suba a la mesa también se puede fracturar. ¿Ya? Y es importante que eso no pase dentro de la clínica. Al examen general vamos a ver varias cositas. ¿Ya? Y este examen general va a tener un orden, que es el que les puse ahí. Vamos a ver en un inicio movimientos respiratorios, la frecuencia cardíaca y el pulso, la temperatura corporal, la capa y la piel, las membranas mucosas y los ganglios linfáticos. ¿Ya? Y si es que hubiesen otras anomalías también. Esto tiene
tiene una razón, no es al lote, ¿ya? Principalmente, lo primero que hacemos es tratar de buscar información sin tocar al paciente, ¿ya? Y por lo mismo, lo primero que hacemos es ver los movimientos respiratorios, cosa que se pueda realizar solo mirando al paciente, ¿ya? ¿Por qué se hace de esta manera? Si tomamos temperatura y lo primero que hacemos es tomar temperatura, les aseguro que si toman la frecuencia cardíaca o los movimientos respiratorios después, van a estar elevados, ¿ya? Por lo mismo, uno trata de que la primera evaluación que se haga lo más alejado del paciente y sin generar problema ni estrés en el paciente, ¿ya? Entonces, evitamos, como les dije, perturbar los movimientos respiratorios y la frecuencia cardíaca haciendo otro protocolo. En los movimientos respiratorios va a ser importante dos funciones de la homeostasis, del regulamiento o del equilibrio de mi paciente, ¿ya? Que son la respiración, ¿ya? Que es la base de los movimientos respiratorios, obviamente, ¿ya? En donde vamos a tener 4 fases. Esto es parte de fisiología. Yo no se los voy a pasar tan profundamente, pero lo vamos a ver básicamente. En donde la respiración va a constar de una ventilación que hace referencia al ingreso y el egreso de aire, ¿ya? Ingresar aire, botar aire. Ventilación. Una difusión en donde el alveolo va a traspasar oxígeno a la sangre y la sangre va a traspasar CO2 al alveolo. Un transporte donde el glóbulo rojo con su hemoglobina va a captar un oxígeno y lo va a transportar. Y una respiración tisular que va a ser la utilización de este oxígeno que lleva el glóbulo rojo por la célula. Cualquier célula, una célula X. Esa es una de las funciones más importantes de los movimientos respiratorios. La otra función importante es la termorregulación, ¿ya? En donde mi paciente, si tiene calor, aumenta la frecuencia cardíaca con el fin de mover el aire que se encuentra en la nariz, ¿ya? Que es el aire muerto o el aire que está en el espacio anatómico muerto, que al ser frío y movilizarlo, genera un aumento en la pérdida de calor, ¿ya? Por eso los pacientes braquicefálicos pueden generar shock térmico y se pueden morir de shock térmico porque no tienen la nariz necesaria para mover ese aire, ¿ya? No tienen prácticamente ese aire que se mueve. El objetivo de evaluar los movimientos respiratorios va a ser impresión del funcionamiento respiratorio, cómo está funcionando la respiración de ese paciente, si es que existe alguna alteración en el proceso de respiración, lo vamos a notar con movimientos respiratorios anormales, ¿ya? Y un punto bastante importante en la semiología es que esta evaluación se puede ver complicada por algunas actitudes de comportamiento del paciente, como lo son el jadeo, ¿ya? Si mi paciente está jadeando, yo no voy a poder caracterizar los movimientos respiratorios. Lo mismo pasa con la auscultación. Si yo quiero auscultar a mi paciente y el paciente está jadeando, no voy a escuchar nada. O si está ronroneando en el caso de los gatos, tampoco voy a escuchar nada. Y ahí uno trata de o cerrarle la boca al perro o mojarle la cara al gato. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar profundidad de los movimientos respiratorios, el tipo de respiración, el ritmo y la frecuencia respiratoria. La profundidad es básicamente la primera medida
que ocupa el paciente en caso de que necesite intercambiar oxígeno, ¿ya? Si mi paciente le falta oxígeno y le cuesta intercambiar oxígeno, lo primero que va a hacer es tratar de incrementar la ventilación aumentando la profundidad, ¿ya? ¿Y por qué va a ser lo primero? Porque es la medida más efectiva, ¿ya? La forma más efectiva de aumentar la ventilación va a ser aumentando la profundidad de su respiración. Si yo tengo un paciente que tiene movimientos forzados o difíciles para respirar, eso se clasifica como una disnea respiratoria. Ya, cualquier dificultad respiratoria se va a llamar disnea. Y en disnea entran en funcionamiento músculos respiratorios auxiliares, como lo pueden ser los músculos abdominales. Lo vamos a ver más adelante cómo funciona eso. En caso de disnea severa en los perros, muchas veces vemos que se le inflan los cachetes, ¿ya? Porque en vez de respirar por la nariz, está respirando por la boca. Y al botar aire, los cachetes se inflan. En el caso de los gatos no pasa esto, y lo que demuestran generalmente es que se va a ver un gato con la boca abierta, ¿ya? Tratando de intercambiar oxígeno. En la respiración, la inspiración, o sea, el ingreso de aire, va a ser producto de los músculos respiratorios, como los músculos intercostales, eh, más la contracción del diafragma, el aplanamiento del diafragma. El diafragma es como una cúpula, así, y se aplana para aumentar el tamaño torácico, y al generar este aumento de tamaño torácico, aumento la capacidad pulmonar o aumento el tamaño de los pulmones, ¿ya? Como que se succionan los pulmones y se agrandan. Un punto importante en esta parte es que el aumento de volumen del tórax debe ir acompañado de un aumento de la circunferencia abdominal. O sea, yo expando mi tórax, pero a la vez expando mi abdomen. Yo achico mi tórax, pero a la vez achico mi abdomen. ¿Ya? Y eso es lo que se llama una respiración costo-abdominal. ¿Ya? Que es una respiración normal. Todo paciente debería expandir su tórax junto con el abdomen, achicar su tórax junto con el abdomen. Cuando pierdo la función del diafragma, ¿ya? Voy a pasar a tener una respiración asincrónica o pendular. Bueno, esto también pasa cuando hay ocupamiento pleural, no solo con la pérdida de función del diafragma. Y lo que ocurre acá es que mi paciente expande el tórax, pero aprieta el abdomen. Y por eso se llama respiración asincrónica. El abdomen se abre, el tórax se abre, el abdomen se cierra. El tórax se abre, el abdomen se cierra. El tórax se achica y el abdomen se agranda, ¿ya? Y por eso se llama asincrónica. Y eso ya es patológico. Se puede dar en efusiones pleurales, en neumotórax, en hernias diafragmáticas, en hemiparálisis diafragmática, básicamente eso. Si yo pierdo la elasticidad de los pulmones, el pulmón es una estructura que se llena de aire, debido a que el diafragma lo succiona, se llena de aire, y como es elástico, se vuelve a su posición normal y bota todo ese aire, ¿ya? Por eso la expiración es un proceso pasivo. Eh, esta,
si se pierde esa elasticidad en donde el pulmón vuelve a su condición normal, o sea, se achica, voy a perder esa capacidad del pulmón de botar el aire, ¿ya? Y al perder esta función, lo que va a hacer el organismo va a ser compensar con la utilización de los músculos abdominales, ¿ya? Porque el pulmón no puede botar todo ese aire. ¿Y qué hago yo? Aprieto la guata para apretar los pulmones, ¿ya? Para tratar de botar la mayor cantidad de aire posible. Y eso se le llama una respiración abdominal. Existen dos tipos de disnea, que son la disnea expiratoria y la disnea inspiratoria, ¿ya? La disnea expiratoria se va a ver reflejado con un aumento en el tiempo de expiración. En cuanto a tiempo, la inspiración y la expiración deberían ser casi parecidas. La expiración debiese ser un poquito más larga, pero muy poquitito. ¿Ya? Y en el caso de la disnea expiratoria, el tiempo de expiración se alarga mucho más. ¿Ya? Esto hace referencia básicamente a problemas de respiratorio bajo, ¿ya? Bronquiolos, alveolos, pulmón, pulmón básicamente. Porque no puedo botar el aire y genero un aumento en la expiración para tratar de botar ese aire. La disnea inspiratoria es un aumento en el tiempo de inspiración, ¿ya? Y que generalmente se ve reflejado en patologías que son de respiratorio alto, generalmente nasales o de tráquea, ¿ya? En donde me cuesta ingresar el aire y por lo mismo aumento el tiempo de inspiración. Esto ya lo vimos el semestre pasado. Si tengo un aumento en la frecuencia respiratoria, voy a tener una taquipnea, ¿ya? Y es el segundo método que tiene el paciente para lograr ventilar. ¿Por qué es el segundo método? Porque es la forma menos eficiente de ventilar, ¿ya? Y lamentablemente es la forma con la que más llegan pacientes con disnea, ¿ya? En donde empiezan a aumentar la frecuencia respiratoria para tratar de meter más aire. Una disminución en la frecuencia respiratoria se denomina bradipnea, ¿ya? Y normalmente ocurre en animales entrenados, en animales que están en reposo o en animales que están en anestesia. Una frecuencia respiratoria normal puede ir de 10 a 30 en perros y de 20 a 40 en gatos. Puede variar. La técnica para evaluar los movimientos respiratorios va a ser, primero, el paciente debe familiarizarse con el ambiente, debe estar en estado de reposo, ¿ya? Y no debemos tocar al paciente para observar los movimientos respiratorios. Con eso nos basta para corroborar todo lo que ya hablamos. ¿Qué vamos a evaluar? La duración de la inspiración y expiración para ver el tipo de respiración, de disnea, perdón, si es inspiratoria o expiratoria. La regularidad de los movimientos respiratorios, la profundidad de los movimientos respiratorios, para ver si es que el paciente está tratando de compensar o le falta el aire, el tipo de respiración, si es costo-abdominal, si es asincrónica, si es abdominal, y la presión abdominal al final de la expiración para ver si el tipo de respiración es abdominal o no. Eso básicamente en la primera parte. El pulso, del latín pulsi, significa golpe, o es traducido como golpe. Y aquí quiero que quede claro una cosa. El pulso no es
el latido del corazón, ¿ya? El latido del corazón se llama ictus cordis, o golpe precordial, y no tiene nada que ver con el pulso, ¿ya? El pulso se da en arterias, no en el corazón. En el corazón se da el ictus cordis. El pulso en general, al ser un golpe en la arteria, va a ser muy dependiente de la presión. Y también lo vimos el semestre pasado. Si un paciente tenía baja presión, yo no voy a sentir el pulso en su arteria metatarsal o en su arteria femoral. Cada latido del corazón envía una cantidad de sangre, ¿ya? Que es el gasto cardíaco, el cual, sumado a la resistencia periférica de las arterias, va a dar paso a una onda de pulso. Como bien les dije recién, la pulsación va a depender de la presión, no del movimiento de la sangre, ¿ya? Yo puedo tener un paciente hipotenso en donde no voy a sentir el pulso, pero tenemos que entender que la sangre se sigue moviendo. El objetivo de esta medición es básicamente obtener una impresión de esta onda de pulso, ya cómo es. Y lo que se va a evaluar va a ser la uniformidad, el ritmo, la amplitud, los pulsos perdidos, la forma, la frecuencia y la simetría. Ya vamos a ir viendo una por una cómo evaluarlas y a qué se refieren. Y qué es importante, en verdad. La uniformidad hace referencia a si la amplitud de cada pulsación es la misma que el siguiente pulso. O sea, un pulso debe ser igual al pulso que viene, ¿ya? Esa es la uniformidad, ¿ya? Por ejemplo, en arritmias, ¿ya? Lo que vamos a tener es que el corazón está tuk tuk, 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 tuk. ¿Ya? El ritmo no es constante, no es igual, ¿ya? Y eso es una arritmia. Y al tener dos sonidos juntos, o sea, muy juntos, ¿ya? Eso significa que el corazón no le da tiempo al mismo corazón para llenarse. Por lo tanto, el volumen que va a eyectar el corazón en ese último latido va a ser menor. Al ser menor este volumen, el gasto cardíaco baja. Y si el gasto cardíaco baja, la presión baja. Y si la presión baja, el pulso ya no va a ser igual. Una cosa muy importante en esta parte es el pulso paradójico, ¿ya? Los perros, fisiológicamente hablando, tienen una arritmia que es normal, ¿ya? Y que se va a ver, que se va a desencadenar principalmente por la respiración del paciente, ¿ya? Al respirar el paciente y al inflar el tórax, ya se activa el nervio vago, lo que va a generar una arritmia, va a desencadenar en un latido cardíaco. Pero esa arritmia es normal, es fisiológica, no la vayan a confundir con patológica. ¿Ya? Por lo mismo, tenemos que estar muy pendientes de que si hay una alteración en la uniformidad del ritmo, sea por una arritmia que sea fisiológica y que no sea patológica. ¿Cómo la identificamos? Principalmente viendo la respiración del paciente. Si esa arritmia
concuerda con la respiración de mi paciente, se queda como normal, fisiológico. La amplitud del pulso es media difícil identificarla en, en un pulso que es desigual, pero va a aumentar la amplitud y disminuir según el volumen del latido, o sea, el gasto cardíaco, o según la resistencia periférica, ¿ya? O sea, va a depender de la presión. Si hay mayor presión, la amplitud va a ser mayor; si hay menor presión, la amplitud va a ser menor. Cuando yo hablo de amplitud, me refiero a la fuerza, ¿ya? A la fuerza de ese golpe. Cuando tengo un perro que está ansioso o que tiene fiebre, va a bajar la resistencia periférica, las arterias van a agrandar, se van a agrandar. Y si mi paciente tiene un buen gasto cardíaco, voy a tener un pulso mucho más fuerte, o sea, con una mayor amplitud. Ahora, si se baja la resistencia periférica, las arterias se agrandan, pero mi paciente tiene un bajo gasto cardíaco, no voy a sentir el pulso lo más probable. La palpación de este pulso va a estar determinado principalmente por las estructuras que estén alrededor de la arteria. ¿Ya? Obviamente en pacientes más obesos que tengan mayor cantidad de grasa, el pulso se va a sentir mucho menos porque va a haber más cantidad de otro tejido alrededor de la arteria que no me va a dejar palpar de buena manera. Cuando yo tengo un pulso fuerte o grande, perdón, cuando yo tengo un pulso fuerte se va a llamar pulso grande. Si el pulso es débil, se va a llamar pulso parvo o filiforme. La forma del pulso no es capaz de identificarse con palpación, ¿ya? A no ser que los cambios sean muy marcados, ¿ya? Pero básicamente eso se ve más en un multiparámetro más que con la palpación. Ahí se hace un poco más difícil la cosa. Si tengo una estenosis, o sea, la salida del corazón está mucho más chica, voy a necesitar mayor tiempo para poder botar la mayor cantidad de sangre. ¿Ya? Y al necesitar mayor tiempo, eso significa que el pulso va a ser más amplio o más tardío. Y en casos de insuficiencias, en que las válvulas están guailonas, yo les digo, ¿ya? Están como más sueltas, no cumplen con su función de cerrar, el pulso va a ser más estrecho porque va a enviar más rápido la cantidad de sangre. Como les dije, va a depender del ritmo cardíaco, el ritmo del pulso, y hay que tener ojo con la arritmia paradójica, que es fisiológica del perro. Cuando hay bradicardia y bradipnea en un paciente, las arritmias se vuelven mucho más pronunciadas y se pueden identificar de mejor forma. Los pulsos ausentes hacen referencia a expulsión de poca sangre durante la contracción del corazón, y eso ocurre netamente en arritmias, ¿ya? O sea, puede existir que un pulso no se encuentre. ¿Y cómo vamos a determinar si el pulso está o no está? Es cuando nosotros palpamos la arteria y además auscultamos el corazón. Cada latido cardíaco debiese tener un pulso. El pulso muy parecido a la frecuencia cardíaca que vimos el semestre pasado, donde tenemos en perros de 60 a 160 y en gatos de 120 a 200. Yo digo que 180 es el límite, pero la literatura también dice que 200. Otra cosa que vamos a evaluar es la simetría.
¿ya? En donde lo que se va a hacer es evaluar que el pulso de la arteria femoral izquierda, perdón, sea igual que el pulso de la arteria femoral derecha. Deben tener la misma característica. Y eso es un pulso simétrico, ¿ya? La simetría solo la vamos a encontrar en en alguna alteración en la bifurcación aórtica, ¿ya? La aorta se divide en dos, llegando a los miembros, y obviamente si tengo una alteración a un lado, puedo generar ausencia o disminución de un pulso, y en el otro se puede sentir normal. La técnica de la toma de pulso es posicionándonos detrás del paciente, ¿ya? Y llevamos las manos desde el lado, rodeamos la parte delantera del muslo y la punta de los dedos se ubican en la cara interna del muslo, donde está la arteria femoral. De esa manera. Es bastante importante que solo palpemos, no presionamos. Si presionamos, cerramos la arteria femoral y no vamos a sentir nada. La idea es palpar, no presionar. En cuanto a la temperatura corporal, me queda un minuto, no me había dado cuenta. Vamos a cerrar, chicos.